el cual nos permite reunirnos por la fe en esta congregación donde venimos a alabar y bendecir el nombre del Señor. Creo que cada uno de nosotros experimentará de una manera distinta cada tiempo que vivimos, cada momento que estamos viviendo. De hecho, creo que fundamentalmente es la palabra de Dios la que nos instruye, la que nos consuela, nos corrige también, y por qué no decirlo, nos alienta a todo lo que estamos haciendo. Vamos en esta noche a dar gracias al Señor primeramente, a orar y rendirle a Él honor, puesto que Él se lo merece. Así que de esta manera les invito a ustedes que están ahí conectados, que en reverencia al Señor tengamos un tiempo de oración. Padre, bendecimos tu nombre, te honramos y te damos gracias por todo y en todo, Señor. Agradeciendo el tiempo precioso que nos das, las instancias que nos permiten reunirnos a través de este medio de comunicación y también, Señor, el ser bendecidos a través de esto en todo aspecto de lo que estamos realizando. Te ruego que tú desde ya produzcas bendición sobre cada persona que se integre a este tiempo de conversación, que bendigas a todos aquellos que se escucharán en algún momento quizás este mensaje. Te pido que a través de tu palabra tú llenes nuestros corazones, nos fortalezcas, Señor, y nos des siempre esa capacidad de poder comprender y entender lo que tú quieres decirnos y también lo que estás haciendo en nosotros. Ahora te pido que tú seas nuestra bendición, así como nosotros te rendimos a ti el honor, Señor, la honra, la gloria que tú te mereces. Eterno Señor, recibe nuestra adoración, recibe nuestra gloria, Señor, que te entregamos a ti, lo que hacemos siempre agradecidos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a compartir en esta tarde la palabra del Señor, sin antes darle la bienvenida a cada uno de ustedes a esta emisión y también dar gracias a Dios por todas aquellas personas, varones de Dios, pastores y etcétera, que están también realizando el trabajo de la obra del Señor a través de este medio, que para algunos se nos vuelve un poco complejo en algún momento, pero vive el Señor que Él nos guía para hacer todo lo que estamos haciendo y permita al Señor que su palabra sea siempre un beneficio para su vida, para nuestras vidas y especialmente para poder seguir contribuyendo, lo digo de esa manera, en el sentido de nuestra perseverancia. La palabra del Señor para esta noche está en 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios 3:18. Leo desde la Biblia. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén a esa declaración de la palabra del Señor. Vamos este sábado a tratar un tema que nos santifica y que cada vez que somos expuestos a él es como crecemos en la gracia divina que se despliega sobre cada creyente. Ya que la santificación ocurre, queridos hermanos, como un ministerio del Espíritu Santo del Señor, cuando vemos nosotros la gloria de Dios, la gloria de Cristo. 2 de Corintios 3:18 lo hemos ya leído y a través de él somos llevados, dice la palabra del Señor, de un nivel de gloria al siguiente. Es decir, vamos siempre en ascenso, vamos en avance. Y es lo que cada uno podemos ver a través de la gloria de Cristo en una experiencia transformadora en la vida de cada cristiano, cada creyente. Y al predicar el Evangelio de Juan, podemos experimentar el vivir la gloria de Cristo. Para eso vamos a tomar una porción de la palabra a través de Juan. Va a ser también algún enfoque allí vamos a tener, donde vamos a poder también comprender cuánto en cuanto a lo que Dios quiere producir en nuestras vidas con respecto a esa gloria que avanza en nosotros. Muchos mensajes, o quizás cuántos podemos estructurar a través de el precioso Evangelio de Juan, y lo que quizás nunca llegaremos nosotros a dimensionarlo y a conocerlo totalmente.
y es Juan quien registra las palabras maravillosas de Jesús, sus obras milagrosas culminando en su muerte y su resurrección corporal, seguida de sus apariciones. Y Juan lleva su evangelio a su punto cúlmine, lleno de magnificencia. Y en el capítulo 20, los versículos 30 al 31, es Juan quien resume todo al decir lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Y de hecho fueron tantas que el último versículo de Juan 21 dice, de hecho, si se escribieran todas, unas por una, y ni aún en el mundo cabrían los libros, dice que se habrían de escribir. En 20:30 de Juan dice lo siguiente: muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, las que están escritas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tomo el pasaje de Juan, o tomo la verdad de Juan a través de su evangelio, con la finalidad de que usted y yo podamos conocer la gloria de Dios. Hemos visto a través del pasaje que hemos leído como nuestro pasaje de texto hoy día, que vamos de gloria en gloria, vamos creciendo en esto. Pero a través de cómo lo podemos hacer y cómo vamos a experimentar esta realidad, sino conociendo lo que de Jesús se conoce, lo que de Cristo se conoce en cuanto a su gloria. El Evangelio de Juan es para proveer evidencia de la deidad y la identidad como Mesías de Jesucristo, también como evidencia que lo lleva a usted y a mí a creer y a tener vida eterna. Es lo que él está diciendo en algún momento. Y ese es el punto dominante del Evangelio de Juan. Es la cima de su mensaje, y al llegar a este versículo podríamos pensar que es el final de esto. Y hasta aquí estaríamos sumamente bien con todo lo que estamos o lo que podemos ver con respecto a la gloria del Señor. Y quizás ese debería ser el final, pero no lo es. Ahí estamos con Juan en algún momento, estando en la cumbre de ese resumen sublime, incluyendo los propósitos evidenciales y evangelísticos también del Evangelio de Juan, en esa revelación gloriosa que él tiene y excelsa del Cristo resucitado. Entramos en el capítulo 21 de Juan y pareciera que comenzamos a descender y llegamos de golpe al fondo del abismo, en este caso, o de un risco. Y de hecho, el contraste es tan fuerte que algunos han sugerido que Juan ni siquiera lo escribió. Es ahí como nosotros de un golpe nos encontramos a Pedro frente a nosotros. No podemos simplemente terminar con Cristo allí en el apogeo de su magnificencia, de su gloria bendita, sino que hay algo más. Y esto es para usted y para mí, para que comprendamos la verdad de Dios, que hay algo más que Cristo quiere para nosotros, y por eso regresamos con Pedro. Esta es a primera vista una narrativa algo decepcionante, quizás para algunos, en el hecho de estar en la cúspide, de descender nuevamente hacia este comunicado o este tratado con respecto a Pedro. Nos preguntamos si estamos en la gloria de Cristo, ¿por qué no continuamos así? Al estar allí en la cúspide de su magnificencia, ¿por qué no continuar allí? ¿Por qué no seguir ascendiendo en esto? Pero entramos en los hechos del Señor y la ascensión del Señor, y llegamos al día de Pentecostés, que sería bien maravilloso conocer aquel día glorioso también en que la presencia del Espíritu Santo se hizo manifiesta en todo aspecto con respecto a esta gloria bendita. ¿Por qué este capítulo está aquí? ¿Por qué el capítulo 21 de Juan está aquí? Y hay una respuesta para eso. Y es porque con toda la gloria que ha venido a través del final del capítulo 20, que usted lo puede leer también, eventualmente la gloria termina depositada en vasos de barro. La gloria de Dios, depositada en vasos de barro. Y esto es para nosotros. Esto no es para alguien en específico o para alguien en especial. Esto es para nosotros a nivel general, como iglesia del Señor. Y esto debe ser parte de nuestra historia personal, de nuestra historia como cristianos. Lucas escribe su evangelio
y después comenzó a escribir el libro de los Hechos, y en Hechos capítulo 1, versículo 1, él dijo esto. Él estaba escribiendo en el Evangelio acerca de todo lo que Jesús, de todo lo de Jesús. ¿Se acuerda usted de la siguiente frase? Hable acerca de todas las cosas de Jesús, que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y es conforme a esto que nuestro Señor ascendió y el Espíritu viene, desciende. El trabajo y la responsabilidad ahora es entregada a vasos de barro. Es ahí la encomienda, es ahí el encargo que el Señor hace a vasos de barro. Y de eso quizás hemos hablado en algún momento. Vasos débiles y poco atractivos, vasos rompibles, reemplazables, imperfectos. Y eso habla del ser humano, habla de nosotros en el aspecto como cristiano. Y esto no se sienta usted denigrado ni algo por el estilo, sino más bien es Dios quien por su gracia, a través de su gracia, bien digo, es quien deposita sobre hombres y mujeres tan como usted, como yo, comunes quizás para algunos, sin poco atractivos, débiles en algún aspecto. Él pone sobre nosotros esta gran bendición de que continuemos la tarea que Jesús el Señor, ahora Cristo, vino a cumplir en esta vida. Y ahora nosotros somos los que estamos mostrando esa gloria de Dios en este mundo. Hemos estado en el monte también, hemos visto la gloria majestuosa de Jesús, la hemos visto mediante cómo Pedro nos advierte con respecto a él. Él tuvo su propia experiencia en el monte de la transfiguración, ¿recuerdan? Y él declara, tenemos una palabra más segura, inspirada por el Espíritu Santo y escrita para nosotros. Esto es 2 de Pedro 1:16. Nosotros también, dice él, hemos sido testigos oculares de su gloria. Y esto es lo que ellos nos quieren, es Pedro, Juan, es Pablo, son los apóstoles que han escrito estos preciosos libros, Lucas, los que nos llevan a nosotros a conocer esa gloria bendita. Y Juan en su momento, Juan a través de sus escritos nos comienza a mostrar esta maravillosa historia o esta maravillosa gloria de Dios a través de Jesucristo el Señor. Pero ahora el depósito reposa con nosotros, quienes debemos llevar el evangelio glorioso hacia adelante. Es esa la labor, la tarea que tenemos cada uno de nosotros como hijos del Señor. Esto no es simplemente sentarse en algún momento y bueno, y hoy día estoy llamado a ser cristiano y quedarnos ahí de forma pasiva, sino más bien estamos llamados ahora a llevar este evangelio, a promover este evangelio de una manera gloriosa para el Señor. Incluso en nuestra fragilidad y en nuestras debilidades. Pedro hizo suficientes cosas como para perder a lo mejor sus papeles de ordenación como ministro en algún momento. Si él hubiera presentado su testimonio como solicitud de admisión de algún seminario o de algún ministerio en específico, probablemente lo hubieran rechazado a Pedro. Ocasionalmente habla en nombre del diablo, ¿se acuerda usted? Ocasionalmente hace a un lado a Jesús y le dice qué hacer. Y también cuando la cosa se pone difícil, él lo niega. Y niega, que él ni siquiera conoce al Señor. Y después jura. Y ahí tenemos a un hombre débil, a un hombre realmente que podemos pensar, oh, qué terrible este Pedro, qué tipo de cristiano era. Pero espere. Observémonos, mirémonos nosotros mismos. No sé si eso será algo bueno para algún ministro. En las 3 primeras palabras de Juan 21:1 se lleva a cabo el golpe, el encuentro que estábamos hablando. Y dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada.
Lo que usted tiene aquí es a todas las personas que estaban en el negocio de la pesca. Ellos eran pescadores galileos, todos son pescadores. Y usted puede incluir ahí también a Tomás. ¿Por qué razón? Bueno, él está dentro del grupo. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y esto no tiene que ver con tomar la caña de pescar y un anzuelo en un día soleado y disfrutar de la recreación del día. El Señor les había dicho y le había dado mandamiento a ellos. Les ordenó en Mateo 28:16, Jesús les ordenó ir a Galilea, a un lugar específico y que esperaran allí. Y a que yo llegue, dijo el Señor, para recibir más órdenes. Voy a estar allí, esperen. Tengo algo que encargar a ustedes. Ahora, en un movimiento predecible, impulsivo, incitante, Pedro decide regresar a su antiguo oficio. Y él es un líder innato. Él es un líder innato y el resto de los pescadores, al escucharle, ¿qué hacen? Le siguen. Voy a pescar, dice él. Y ellos continúan y le siguen. En el original hay un sentido de conclusión en esa afirmación. Y esto no es recreación, esto es regresar a su vida antigua. Es volver hacia atrás. Es no tomar en cuenta lo que hasta aquí han avanzado. Es no tomar en cuenta todo lo que ellos han vivido, lo que han experimentado junto a Jesús. Es no tomar en cuenta el mandamiento, no es tomar en cuenta la orden que el Señor les dio de esperar, sino más bien regresar a su vida antigua y desechar quizás todo lo que ellos habían experimentado en algún momento. Quizás a algunos les ha sucedido, quizás algunos hemos vivido tiempos como ese, donde en algún momento pensamos, bueno, hasta aquí podemos llegar, hasta aquí llegamos, no continuemos con esto, porque simplemente no vemos más allá de lo que ven nuestros ojos, el horizonte que ellos ven. Entonces, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que Pedro piensa de esa manera? Fueron, dice la palabra del Señor, dice, y leo el versículo 3, y entraron en la barca. Y ciertamente no se quedaron mirando a la orilla, aventando un anzuelo en el agua, regresaron a la barca, sino que aquí hay algo definido, hay una decisión que ellos tomaron. En el caso de Pedro, voy a pescar, y también los demás que estaban con él tomaron la misma decisión de ir y volver atrás. Regresaron a su propia área de trabajo, regresaron a su propia barca, la barca de Pedro, quizás no lo sabemos, esta es una barca lo suficientemente grande como para todos ellos, todos cabían allí. No es algo recreativo, es una barca de trabajo, donde ellos realmente normalmente salían a pescar. Ellos fueron en una barca de pesca, llevaron redes y estuvieron allí por algún tiempo. Y el versículo 7 de este pasaje nos dice que Pedro se quitó la ropa, él regresó a trabajar. El versículo 8 dice, estaban a unos 200 codos ahí afuera. 200 codos. ¿Por qué regresar a pescar? ¿Por qué dice voy a regresar a pescar? ¿Acaso no ha visto al Cristo resucitado? ¿Acaso no se ha encontrado con él? Creo que la respuesta es más que simple. Él no tenía confianza en absoluto en sí mismo. Creo que Pedro, después de todo lo que había vivido, él se sentía un fracaso probado. En un minuto él podía estar sirviendo al Señor y al siguiente minuto al diablo, recuérdelo. Él podía decir, te voy a seguir hasta la muerte, y después cuando lo único que tenía que hacer era confesar a Cristo, él lo negó y lo negó y lo negó. Y el gallo cantó, ¿se acuerda de aquello? Y lo negó ante personas irrelevantes, que no tenían ninguna necesidad de hacerlo. Personas que estaban en la oscuridad, no tenían nada en su mente, no conocían a Cristo en nada, en ningún aspecto. Él había sobreestimado su sabiduría de manera ostentosa. Él se había jactado de su fortaleza en algún momento. Él había subestimado el poder de la tentación. Y es eso lo que cada cristiano debe tomar en cuenta a través de lo que Dios, a través de su palabra, quiere mostrarnos con esta vida, con este ejemplo o este modelo que es Pedro para nosotros.
Él declaró abiertamente en algún momento que él podía enfrentar cualquier amenaza severa que pudiera venir en contra de ellos. Y nunca vacilar, especialmente nunca vacilar en su lealtad hacia Jesús. Esa jactancia, quizás algo insensata, lo llevó a la traición directa sobre Jesús. Y en esa parte de su historia vemos vaga diferencia entre él y Judas el Iscariote, lleno de duda en sí mismo, el sentido de debilidad angustiosa, le da a él una historia de fracasos, una ausencia de confianza en sí mismo, de ineptitud. No puedo hacer esto, no puedo cumplir con este ministerio, pero sí puedo pescar. Soy un experto en eso. Regresemos a pescar. Examinen su corazón, examinemos el nuestro. Hay momentos en que lo único que deseamos es volver atrás. Yo siempre digo, ¿a cuánto no nos gustaría volver a los 17, como dice la canción? ¿A cuántos? ¿Cómo haríamos las cosas de una manera diferente? De una manera distinta, quizás. Pero quiero decirle que si regresamos allá, pienso que volveríamos a cometer quizás los mismos errores. Mientras no conocemos la verdad, mientras no conocemos a Cristo, mientras no dimensionamos realmente su gloria, es difícil. Seguiremos regresando a pescar, así como Pedro. El versículo 4 dice lo siguiente: cuando ya había amanecido, ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y eso parece una provocación, una pregunta provocativa en ese aspecto. Estamos hablando en Juan 21. Parecía que el Señor de alguna manera estaba usando una ironía con ellos. La respuesta fue: no tenemos. No fue la primera vez que ocurre esto. Había pasado antes, en Lucas 5, y se acuerda que ahí en una ocasión, cuando Pedro se dio también cuenta de que era el Señor, ¿cuál fue su respuesta? Señor, apártate de mí, porque soy pecador. Pero aquí estaba él de nuevo, el mismo hombre pecador, en la presencia del mismo Hijo de Dios. Y cuando el Señor dijo, él estaba diciendo al preguntar, ¿tenéis algo de comer? Él afirma, ya no pueden pescar. Yo controlo los peces. No pueden pescar nuevamente. Yo los llamé a pescar hombres. Ese es el llamado que ustedes tienen. Alguien dice, esto es tan solo una coincidencia. Estaban en un mal lugar para pescar, simplemente una coincidencia. Pero vea el versículo 6. Y el Señor dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar la red por la cantidad o por la gran cantidad de peces. No había peces en el área. Y cuando el Señor les dijo, intenten al lado derecho de la barca, el instinto sería decir, bueno, ¿qué está diciendo? ¿Acaso crees que no lo hicimos de uno y de otro lado de la barca durante toda la noche? ¿De qué estás hablando? Pero la autoridad en la voz de Jesús es lo que hace la diferencia, y el actuar en obediencia y hacer lo que Él dijo, aunque hasta este punto no sabían realmente quién era el que estaba en la orilla. Ellos arrojan la red del lado derecho de la barca. Él dijo, van a encontrar una pesca, lanza la red. Es como el Señor nos insta, nos llama a nosotros a continuar, a perseverar en el verdadero evangelio. Para su sorpresa, ellos no podían sacar la pesca debido al gran número de peces. Por lo tanto, el discípulo a quien Jesús amaba, esto es Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Es el Señor. Y este es el milagro final en el Evangelio de Juan.
Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y esto era tan característico en Pedro, simplemente fuera de control, impulsivo, atolondrado. Él no ayuda a los hombres que están tratando de sacar esta cantidad enorme de peces en la barca. Él simplemente se arroja al agua y va hacia la orilla. Mientras que él se aventó al mar, los otros discípulos vinieron en la barca, ¿no es cierto?, con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como unos 200 codos. Eso habla aproximadamente unos 100 metros aproximadamente de la costa. No podían subir a la barca, era tanto, y entonces ellos trabajaban duro, estuvieron trabajando duro para poder traer los peces a la costa, pero al descender a tierra, ellos se encuentran con las brasas que estaban puestas allí y un pez encima de ellas, y había pan. Es Jesús, es tu Señor, es mi Señor, quien había preparado el desayuno para ellos. Y Jesús sabe cómo preparar un buen desayuno. Eso me dice que Él nunca te abandona, que Él siempre está presente, que el pan y el agua jamás te faltarán. La bendición de Dios siempre va a estar ahí para ti. Lo que debemos siempre buscar es buscar nosotros su presencia bendita en nuestras vidas, actuar en obediencia, venir en fe, esforzarnos y ser valientes, como dijo el mismo Señor nuestro Dios a Josué. Jesús lo dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, dice la palabra del Señor. 153. Y ahí el número de esto, en este relato nos habla de testigos oculares, de alguien que contó los peces, uno tras uno, para ver la dimensión que esto tenía, el milagro del Señor, la dimensión que el milagro tenía. Y esto es una indicación de un milagro real, es una evidencia real. Y aún siendo tantos, dice, la red no se rompió. Simplemente un milagro. Una pesca enorme sin romper la red. Y ahora Pedro y los otros saben que ya no pueden pescar. Y esa es la lección para ellos. Ustedes ya no pueden pescar. Es lo que el Señor les advierte, quizás. Yo controlo los peces. No pueden pescar. En Mateo 4:19 les dice el Señor: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Y ellos han sido llamados a esto, a pescar hombres. Después de esto, la restauración de Pedro y sus compañeros, Jesús les dijo en el versículo 12: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Qué maravilloso esto, qué grandioso es el hecho de que el Señor te sirva por la mañana, fría quizás, o venías entumecido después de una pesca que no había tenido ningún resultado, pero que por la gracia del Señor pudo haber algo maravilloso para ellos esa mañana. Disfrutar de lo dado de la mano del Señor. Es así como el Señor te da a ti, me ofrece a mí. Es así como el Señor provee para nosotros de tal bendición. No podemos dejar pasar de pensar que Jesús nos ha llamado a un ministerio. Cada uno de nosotros tiene un ministerio, tiene una tarea que hacer. Y no podemos simplemente obviar esto, sino tenemos que continuar esforzándonos en la tarea que el Señor nos ha encargado. Vasos de barro, débiles quizás, sin ningún atractivo, no hay nada quizás a nuestro favor.
Pero es Dios quien por su gracia bendita nos ha llamado a continuar en esto, a continuar con su evangelio, a continuar con su ministerio, en la tarea que Él nos encomienda, a llevar la palabra del Señor, a llevar el evangelio a los que están a nuestro alrededor. Alguien piensa, no, es que solamente los pastores tienen que... No, aquí todo cristiano está llamado a un ministerio y en mostrar la verdad de Dios y en mostrar su evangelio. La conversación en algún momento, no lo sé, pero debió haber sido intensa en algún momento. Nerviosos quizás, ahí un poco cohibidos, no hallaban cómo partir en esta conversación. Quizás las disculpas ahí del caso deben haber surgido. Lo sentimos, Señor. No simplemente no confiamos en nosotros y tú no estabas ahí. Y no sabíamos qué estábamos esperando y todos corrimos, nos dispersamos y huimos cuando fuiste arrestado. Y de hecho el único que se apareció en la cruz fue el que se apoyó en tu pecho. Y ese fue Juan. Y el resto de nosotros nunca aparecimos y todos somos culpables de desertar. Quizás las palabras de ellos eran ellas. Todos somos débiles e inútiles y simplemente pensamos e hicimos eso. Pero aquí el Señor es donde comienza la restauración. Jesús podría haber elegido el reemplazo de Pedro o del grupo en su totalidad. 3 años de ministerio, muerte, sepultura, resurrección. Él está vivo. Él está ahí. Lo han visto así y todo. Todavía están actuando de una manera indiferente, de una manera distinta a lo que deberían. Jesús es quien discipula. ¿Y cómo es que Él lo hace? ¿Cómo es que Jesús restaura a un hombre desobediente? ¿Cómo es que Jesús pastorea a una oveja que se ha desviado del camino? ¿Cómo es que Él guía a la santificación y a la obediencia? ¿Cómo es que Él las recupera para que sean útiles ahora en sus manos? Es un proceso quizás largo y complejo, lo podemos ver. Podría tomar meses, quizás años. ¿Cómo lo hace Él? Y Él solo le hace la misma pregunta 3 veces. 3 veces. ¿Me amas? Hay muchas personas que hablan de consejería espiritual, consejería bíblica, discipulado, mucha complejidad en esto. Hay libros y libros sobre el tema, tipos y arquetipos de esto, etc. He leído algunos de ellos. Pero ¿cómo lo hace Jesús? Ante un discípulo desobediente, débil, vacilante, solo le dice, ¿me amas? Y es contundente su pregunta, por su naturalidad y sencillez. No hay ambigüedad en eso. No hay misterio en nada. La pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Y podemos llenarnos de preguntas y afirmaciones como necesitas creer en Jesucristo. Conforme crecemos un poco, escuchamos decir, necesitas servir al Señor. Necesitas hacer algo por Él. Hay un propósito para ti. Sin siquiera entregar una buena definición bíblica de lo que esto significa, ni una clara teología. Necesitas servir al Señor. Y eso es lo que harías o lo que hacías involucrándote, como nos pasaba en muchos momentos, en las distintas actividades de la iglesia. Y más adelante el énfasis fue también de esas preguntas, ¿cómo deberías, sin la necesidad, sentir la necesidad de testificar de Cristo? Entonces necesitas creer en el Señor. Necesitas servir al Señor. Necesitas testificar para el Señor. El pero de esto, que no logras experimentar ningún poder santificador en tu vida. Y eso ha ocurrido con muchos quizás. Me incluyo. En algún momento de la vida no entendemos. No sabemos qué significa todo esto. No sabemos qué significa todo lo que es esto, el Evangelio. ¿Qué es la gloria del Señor si nunca alguien quizás te lo pudo proponer de una forma clara?
¿Cómo obtener ese poder santificador en tu vida? Y finalmente alguien en algún momento me dijo que necesitaba ser bautizado en el Espíritu Santo. Deja que Dios obre solamente. Y esto nos lleva a un punto pasivo, esperando que algo así pase en mi vida, lo cual nos deja luchando con la santificación. Es una lucha constante que no entendemos cómo se realiza. Vivimos estructurando nuestra vida, tratando de hacer algo conforme a esto, tratando de llenar ese vacío. Al leer 2 Corintios 3:18, y es el pasaje nuestro, al estudiarlo concienzudamente, al poder advertir lo que allí nos habla, y ahí conforme ves la gloria del Señor, ves su gloria, va siendo cambiado a su imagen y semejanza por el Espíritu Santo. Eso es la realidad de cómo tú y yo podemos ser cambiados. Y eso no es pasivo, es algo activo y de manera agresiva. Es algo que se involucra realmente y comienza una obra definitiva en tu vida. Y te das cuenta que tu santificación no depende de crear un vacío en que el Espíritu Santo deba llenar simplemente, sino en una búsqueda incansable, incesable, del conocimiento de la gloria de Cristo. Ahí está nuestra bendición, ahí está nuestra santificación. Muchas veces en mis predicaciones, en mi enseñanza a distintas personas, siempre les digo, busquen al Señor, intensifíquense en esto, enfoquémonos en esto. En una conversación que tenía con un grupo de hermanos hace unos días, hablábamos acerca de aquello donde deberíamos ocuparnos en nuestra salvación, ocuparnos en ella. Y esto se debe intensificar en cada cristiano. Vemos tiempos difíciles, vemos tiempos de duda, vemos tiempos que son difíciles hoy. Pero usted y yo tenemos que tener esa búsqueda incansable del conocimiento de la gloria de Cristo. Y de esa manera, al hacer eso, y es ir a los evangelios y encontrarte con el Cristo de la gloria. Y de ahí ya no puedes dejar a Cristo. Ya no puedes. La palabra clara de la Escritura es que su santificación está directamente relacionada a la búsqueda del conocimiento de Cristo en toda su gloria. Cuando conoces al Señor, cuando conoces a Cristo en todo su esplendor. Y eso no es pasivo. Eso es algo que usted y yo tenemos que hacer. Es parte de la labor, es parte de lo que el Señor dejó para como un encargo en los vasos de barro. La palabra de Cristo debe morar en abundancia en usted, así lo dice la Biblia. La palabra, la revelación de Dios acerca de Cristo more de manera abundante en usted. Al llegar al final del Evangelio de Juan, simplemente Dios es quien sorprende por la simplicidad de lo que nuestro Señor dijo para recuperar y restaurar al discípulo más crítico del grupo para la primera iglesia que se levantó allí. Él solo le hizo una pregunta. ¿Me amas? ¿Has visto suficiente y oído suficiente como para amarme? Pensé que el saber que necesitaba creer en Él y servirle, testificar para Él, era más que suficiente. Pero creo que jamás pensé en amarlo. Quizás podría poner esas palabras en Pedro. ¿Y por qué no decirlo en nosotros mismos? ¿Por qué no decir en nosotros mismos? Que muchas veces nos llenamos de actividades, nos llenamos de distintas cosas. Pero la pregunta está en el aire. ¿Me amas? ¿Me amas? Debería haber pensado Pedro en lo que él conocía, porque es el primer mandamiento y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Deuteronomio capítulo 6. Mateo 22:37 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y más grande mandamiento. Y Dios ha venido a nosotros en Cristo, recuérdenlo. Eso se aplica a Cristo, a nuestro Salvador, directamente.
¿Qué quiere Dios de mí? A favor de Cristo. Él quiere que lo ame con todo mi corazón. Lo decía días atrás también al grupo de hermanos, que a través de Cristo nosotros honramos al Padre, honramos a Dios el Padre, honramos a Dios en su totalidad, en la Trinidad plena, al amar a Cristo, al rendirle honor a Cristo. Es como nosotros podemos llegar a la gloria de Dios. Llegamos a esa fuente preciosa, llegamos al trono de la gracia donde Dios está allí, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Convergen aquí. Él quiere que lo ame con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas. Y esa es la vida cristiana. Todo está ligado a amar al Señor. Todo está ligado a amar al Señor Jesús con todas tus facultades, mente, alma, fuerzas, corazón, todo. Todo se une con el único propósito de amar a Jesús en toda su plenitud. Primera de Corintios 16, 22 dice que si alguno no amare al Señor, es anatema. Quiere decir está condenado. Y lo opuesto de eso, para el bien nuestro, es que se le dé la vida eterna, lo cual es definido como amar al Señor. El motivo para toda su santificación y el motivo para todo su servicio. Y es así de simple. ¿Me amas? La bendición final de Efesios, dice el apóstol Pablo, gracias sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor incorruptible. Ahora, la pregunta es para usted. ¿Cómo va a responder usted en esto? ¿Me amas? ¿Me amas? Oremos. Padre nuestro, venimos a ti, Señor, en esta noche con gratitud, con agradecimiento. Tu gran misericordia nos ha alcanzado. Te amamos con todo un amor perfecto, sino con un amor incorruptible, Señor. Y eso quizás es suficiente. Venimos de las alturas de la gloria de Cristo, que han sido depositadas para nosotros en vasos de barro. Es tu gloria brillando en la faz de Jesucristo, en un vaso de barro, Señor, como lo soy yo. Algo que tú solo puedes hacer, nunca podrías ser en nosotros, sino que solo tú lo puedes hacer. Te amamos, queremos amarte. Incrementa nuestro amor hacia ti. Que nunca jamás dejemos de buscar para encontrar tu gloria mediante la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y podamos ser transformados a tu imagen cada día, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Y movernos hacia lo más alto de todos los mandamientos, de amarte a ti y a nuestro Señor con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Y esa sea nuestra oración. Pedimos estas cosas para tu gloria, únicamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, sea el Señor en esta noche bendiciendo su vida y llenando su corazón y esperando que esta su palabra sea siempre un aliciente para nosotros. Y recuérdenlo, ¿me amas? Esa respuesta solo la puede dar usted. Y lo hacemos en el nombre precioso de Cristo. Bien, vamos a concluir nuestra emisión de esta tarde, noche, con una petición ante el Señor, una oración, un ungimiento por fe. Y también, queridos hermanos, amigos, a ustedes que están ahí, si no conoce al Señor aún, solamente le puedo decir, búsquelo, busque al Señor. Alguien a su alrededor le puede decir cómo hacerlo. Y si no hay alguien allí, se lo digo desde aquí. Solamente búsquelo en su corazón y dígale, Señor,
Vengo en arrepentimiento y fe ante ti. Necesito de tu gracia, de esa gracia de salvación. Quiero aprender a amarte, como lo dice esta noche tu palabra. Y lo hago en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y esa sea su oración. Eterno Dios, gracias te damos por todo y en todo en este día, sábado, donde nos hemos reunido con el propósito de bendecir tu nombre, de exaltarte y darte a ti la gloria. Tu preciosa palabra llena nuestros corazones. Tu preciosa palabra, tu mensaje, Señor, de salvación, siempre está presente. Y ahora, Señor, solo nos indicas cómo podemos nosotros llegar a esa presencia bendita, cómo podemos crecer en la gracia, cómo podemos, Señor, avanzar en la gloria. Señor, y solamente es amándote con todo nuestro corazón y nuestra fuerza, nuestra mente y nuestra alma. Por esto te ruego que tú obres en cada vida y en cada hermano, en cada persona que está presente en esta noche escuchando. Señor, y de esa manera podamos enfocarnos en buscar tu presencia. Ahora, a ti te rendimos honor y gloria. Lo hacemos siempre agradecidos, sin antes rogarte, Señor, que tú tengas a bien ungir los enfermos. Señor, nosotros solo ponemos nuestras manos, pero eres tú el que tiene el poder para sanar, para libertar, Señor, del alma, del cuerpo y del espíritu. Solo tú eres el que tiene el poder para libertar a aquel que está caído, para darle fuerzas, Señor, a aquel que está cansado, para poder, Señor, sanar al que está enfermo. Señor, tú eres quien tiene poder para alimentarnos de todo espíritu maligno. Señor, repréndelo, Padre eterno, repréndelo. Tu palabra bendita es una autoridad, Señor. Así como esos peces en un momento estuvieron allí, así también, Señor, nada se detiene ante tu palabra. Di tu palabra solamente, Señor, y estas personas serán sanas para gloria de tu nombre. Confírmalo tú, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Al despedirnos, lo hacemos bajo tu bendición, la cual rogamos en el nombre de Jesús. Amén. A Él sea la gloria. Dios les bendiga en esta noche y muchas gracias por estar aquí. Nos dejamos ahora con una preciosa alabanza para que podamos también terminar nuestro servicio de adoración. Dios les bendiga y gracias por estar aquí esta noche. Esperaba, Señor, tu bendición para mí. Mis fuerzas querían terminar. Un clavado en mi corazón. Libertad de alabarte. Escuché una voz, Cristo vive. Soy el mismo que murió en esa cruz. Él no ha muerto, Él no ha muerto. Él vive y está cerca de ti. Él no ha muerto, Él no ha muerto. Y está presto para oír tu oración.
Quizás tu corazón sangre de dolor y piensas que Dios no te ha escuchado. Necesitas probar tu amor hacia Él. Has tardado, pero Dios no te ha olvidado. Él no ha muerto, Él no ha muerto. Él vive y está cerca de ti. Él no ha muerto, Él no ha muerto. Y está presto para oír tu oración.